con nosotros a Amaury Chamorro, consultor político, analista internacional. Un gusto que esté con nosotros, Amaury. Gusto todo mío. Bueno, Amaury, Assange fue puesto ante la Corte Británica declarado culpable de evadir la justicia. ¿Tu opinión? Bueno, era evidente que lo irían a condenar. Lo que ahora tiene que ser discutido es el hecho de que Julian Assange, primero, no fue retirado su asilo. Oficialmente él aún es un asilado de la Embajada del Estado ecuatoriano. Segundo, no se retiró su nacionalidad ecuatoriana, que era la justificativa del gobierno, para no haber cometido un otro crimen, que es deportar a un ecuatoriano, porque la Constitución ecuatoriana no lo permite. Ellos no cumplieron el debido proceso. Es mentira del gobierno ecuatoriano que Julian no tiene asilo, y es mentira del gobierno ecuatoriano que Julian no es un ciudadano ecuatoriano. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno ecuatoriano, por cierto, dijo que Julian Assange, o sea, que no se violó ley alguna a la hora de arrestar a Julian Assange. Se violó. Sí se violó la ley, sí se violó. Porque en este momento Julian Assange está bajo el marco legal de ser un asilado dentro de la embajada ecuatoriana, o sea, que estaba dentro de la embajada, y es aún ecuatoriano. No existe, ellos están mintiendo. ¿Qué dice la Constitución ecuatoriana al respecto? La Constitución ecuatoriana no permite que un ecuatoriano sea deportado a un tercer país, a un segundo país, a un otro país. Eso no puede ocurrir. Y Julian Assange tiene la nacionalidad ecuatoriana. Lo que el gobierno ahora dice es que intentó invalidar el acto del Ejecutivo, el acto que le dio la nacionalidad, diciendo que ese acto no estaba hecho de manera correcta. Entonces sacaron de última hora, de la nada, un acto administrativo diciendo que le retiran a Julian Assange. Eso, o sea, bajo cualquier perspectiva legal, política, moral, lo hace... no, en realidad él lo hace para intentar blindarse, para no decir que violó la ley ecuatoriana, pero el Estado ecuatoriano, el presidente Lenín Moreno y el canciller ecuatoriano violaron la ley del Ecuador. Ahora hay una gran disputa legal en ese tema, porque Julian, entonces, si él es un asilado, si él es un ecuatoriano, y la policía entró a la embajada y lo agarró a la fuerza... Hay además una violación al territorio diplomático, al territorio ecuatoriano. Hay un secuestro de un ciudadano ecuatoriano que estaba asilado, fue secuestrado por el Estado británico. Habiendo sucedido esto con Julian Assange, ¿podría ocurrirle a cualquier ciudadano ecuatoriano? No solo a cualquier ciudadano ecuatoriano. Eso demuestra... ¿Qué precedentes deja eso demuestra que el Estado inglés, el Estado del Reino Unido, decidió invadir la embajada ecuatoriana, por más que el Estado ecuatoriano diga entra a la embajada, pero procedió de detener a una persona sin que tuviera la sustentación legal para que él... Sin el debido proceso. Claro, sin el debido proceso. Entonces, ahora la disputa está en que durante esos 12 meses que Julian Assange tiene que cumplir cárcel, no tiene que estar en la cárcel en Inglaterra, por haber violado una llamada, ¿no?, de la justicia inglesa para que él se presentara por el tema de las investigaciones que ocurrían en Suecia. En este momento él va a cumplir esa pena de 12 meses, y durante esos 12 meses es que los abogados y la comunidad internacional, y también las instituciones multilaterales de defensa de los derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana también, deben actuar para obligar a que se cumpla la ley y que sea resguardado los derechos, y que Julian Assange no sea vulnerado en su derecho, no solo a la defensa, pero al asilo, a la vida. Porque los Estados Unidos, y ahí con eso concluyo y te paso la palabra, los Estados Unidos habían escondido el pedido de extradición de Julian Assange, porque el juicio, la ley inglesa, la ley del Reino Unido no permite que una persona sea extraditada a un país que posiblemente pueden cometer pueden aplicarle una pena capital, como es el caso o de pena de muerte o prisión perpetua, que es lo que va a pasar con Julian Assange en el caso de que sea deportado. Ahí quiero llegar después. Vamos a escuchar las declaraciones del expresidente Rafael Correa, que viene muy en la línea de lo que acaba de decir. Y lo que han hecho es entregarlo, ni siquiera entregarlo, permitieron que la policía británica entre en nuestra embajada. ¿Se imagina eso? Que una policía extranjera entre en la embajada del Ecuador. Imagínense usted por un instante que la policía ecuatoriana entre a la embajada de Estados Unidos, inaudito, para capturar a Assange, que estaba bajo la protección del Estado ecuatoriano, pero que además del año pasado es ciudadano ecuatoriano. O sea, esto no solo rompe la regla de asilo, el derecho internacional, sino la Constitución ecuatoriana, que obliga al Estado a proteger a sus ciudadanos. Es algo realmente inaudito, no deja de indignar, de entristecer. Es un día de luto para la humanidad, pero como lo habíamos anunciado, era muy probable, porque ya Moreno había negociado la cabeza de Assange con los Estados Unidos.
Lo decíamos, Amaury, muy en sintonía con lo que acabas de decir, se planteaba el expresidente Rafael Correa en esta entrevista que le ofrecía a la hermana cadena RT. Pero agregaba el expresidente que esta detención de Assange responde a un acto de represalia del presidente ecuatoriano Lenín Moreno. Vamos a escuchar. Esta es la cuenta secreta que se ha descubierto de la familia Moreno en Panamá. Se tiene todo. La cuenta 100-4-10 71378 del Balboa Bank de Panamá, a nombre de INA Investment. INA es por los nombres de las 3 hijas de Moreno: Cristina, Irina y Karina. Y no abren esta cuenta donde hay dinero sucio de corrupción que financiaba una vida de lujo de reyes para la familia Moreno cuando estaban en Ginebra y cuando estuvieron parcialmente en Ecuador. Entonces, esto es cuestión de tiempo. Como Wikileaks publicó estos documentos, la cuenta, además de muchas otras pruebas, mensajes, facturas, etcétera, que ya eran públicos, ya estaban en la web, este tipo se desquita contra Julian Assange. ¿Cuán cierto es lo que dice el expresidente Correa? Pues, absolutamente cierto. La Fiscalía española, la Fiscalía ecuatoriana y la panameña están investigando este caso de corrupción no solo del presidente Lenín Moreno, sino de toda su familia, que incluye inclusive su hermano, que es el dueño de la cuenta, era el testaferro de Lenín Moreno, dueño de la cuenta también en Panamá y en Belice, y el operador de la recepción de dineros de corrupción para que la familia del presidente Lenín Moreno disfrutara de esa corrupción a través de, por ejemplo, moblaron todo su departamento en Ginebra y ahí están las facturas. Esa fue la primera denuncia. Son los conocidos INA Papers, Son los conocidos INA Papers. INA, porque es el nombre de la empresa, se llama INA. Y INA es la terminación del nombre de las 3 hijas de Lenín Moreno. Entonces, ahí no es una casualidad. Entonces, ocurre este tema y es evidente, se nota el tema del lavado de activos. Entonces, Lenín Moreno acaba justificándose en eso, aprovechó eso para decir, porque se filtraron videos de él, de la familia, gozando en fiestas, comiendo langostas, en bandejas de plata. No, eso se hizo público. Wikileaks repercute algo que ya era público en el Ecuador, ya era público en el mundo, porque eso inclusive sirve como prueba, porque inclusive ellos están aprovechando, tienen un departamento en Alicante, comprado que es en el Mediterráneo español, y ahora la familia Moreno justifica, y Lenin a través de la Presidencia de la República dicen de que Julian Assange ha actuado, ha hackeado y está haciendo este proceso de desestabilización para, en realidad, él está intentando aprovechar, uno, cumplir un acuerdo con el gobierno estadounidense. Yo te presto dinero, el FMI prestó el dinero la semana pasada y tú me entregas a Julian Assange porque el manejo económico del Ecuador es muy malo por parte de Lenín Moreno y está quebrando el país, entonces necesitaba dinero, el FMI le presta, pero yo te entrego a Julian Assange. Y en segundo momento, lo que Lenin está intentando hacer es utilizar crear una cortina de humo para intentar distraer la atención de la opinión pública sobre este gravísimo caso de corrupción que hay evidencia, es lo que más sobra. Y están ahí, lo que el presidente presenta es el número de la cuenta de la empresa que recibió los dineros de corrupción cuando Lenin era vicepresidente y que ha operado financieramente para él. Entonces, Lenin lo que intenta decir, no, esto todo es una denuncia falsa, quien lo hizo fue Julian, por eso lo estoy entregando. Y eso es mentira, porque Julian no podría, bajo ninguna perspectiva, ser entregado al gobierno inglés, ¿no? Al Reino Unido. ¿No se contradicen las autoridades ecuatorianas teniendo en cuenta que meses atrás, semanas atrás, para ser más exactos, decían que no está sobre la mesa la extradición de Julian Assange, que no se habían pronunciado sobre eso, bueno, cuando ya había rumores? Claro, no, Lenin... en una semana negaron la existencia de las cuentas, después asumieron que tenían las cuentas, después asume que el hermano, y después el hermano tiene que salir a decir que sí existía la cuenta y asumió que existía el dinero y que el dinero era un préstamo que él había recibido. O sea, él no consiguieron amarrar esa historia. Y que Lenin diga una cosa y después hace otra, bueno, fue con base en eso que él se eligió presidente de la República, porque él mintió a la ciudadanía ecuatoriana, se definió como el más correísta de los correístas, el hombre que daría continuidad a la revolución ciudadana. Al momento que él gana, lo primero que él hace es comenzar a perseguir al presidente Rafael Correa y a todos los líderes de la Revolución Ciudadana para impedir que el presidente Rafael Correa y la revolución tengan continuidad en el liderazgo de un proceso de cambio muy profundo en el país. ¿Por qué? Porque Lenín Moreno, y el mismo Wikileaks filtra esa información, era allegado a la Embajada de los Estados Unidos. Su secretario de comunicación inclusive es un hombre que en los Wikileaks aparecía como protegido, o sea, como un agente o que operaba a servicio de los Estados Unidos. Entonces, este señor tenía una relación y ahora se comprueba el compromiso de entregar a Julian Assange como parte de ese mecanismo de recibir dineros y recibir ventajas y beneficios personales, porque el caso de
Panama Papers, quien lo disfruta es él y su familia comiendo langostas en bandeja de plata en las ciudades más caras de Europa, ¿no? Ya, ahora, Mauri, volviendo al caso Assange, ¿en qué condiciones vivía él en la Embajada de Ecuador en Londres? Te hago esta pregunta Terribles. porque tengo entendido que estuviste en Londres, Sí, sí. incluso en la propia embajada. Sí. Entonces, nos gustaría que nos hicieras esa descripción, ¿no? Mira, la embajada es muy pequeña, es muy pequeña. La embajada no es esos grandes consulados que uno va para tramitar visas. La embajada es más un puesto oficial y queda en una pequeña esquina, en una calle sin salida, que no da el sol. Julián estaba restricto a un cuarto que se hizo dentro de la embajada que tenía apenas una ventana a donde estaba prohibido de abrir la cortina. Y pese a que ¿Prohibido por quién? Prohibido por el gobierno ecuatoriano y por Lenín Moreno, que lo mantuvo en cautiverio prácticamente. Él es un asilado, ojo, él no es un preso. Él es un asilado que tiene derechos, como cualquier ciudadano. Y este señor estaba detenido prácticamente dentro de la embajada sin poder recibir visitas, sin poder hablar por teléfono, sin poder ver internet. Es más, le prohibieron recibir libros para que él pudiera leer y distraerse. Entonces él estaba confinado en un espacio muy pequeño, sin acceso a la luz del sol, sin poder movimentarse. Es una sin poder palabra salir. muy fuerte, confinamiento. Él estaba confinado, no, absolutamente confinado. Los 5 héroes cubanos que fueron presos a 3, 4 cadenas perpetuas cada uno y estaban en prisiones de máxima seguridad, que fueron condenados ilegalmente en los Estados Unidos, ellos tenían derecho a luz del sol. Ellos recibieron visitas de su familia. Julian Assange fue durante 8 meses prohibido de recibir visitas de sus familiares, inclusive hasta de sus abogados, está denunciado eso. ¿Qué es lo que hace Lenín Moreno ahora? Para evitar la visita del relator especial del tema de tortura de la ONU a la embajada, que la pidió oficialmente, es más, ya se ha pronunciado públicamente antes mismo de la entrega del secuestro, básicamente, de Julian Assange, él se ha pronunciado pidiendo al gobierno ecuatoriano que le autorizara para poder visitar y confirmar las denuncias de los abogados de Julian de que él vivía bajo un concepto de tortura, porque él estaba confinado en un espacio físico y se filtra inclusive una discusión de él con el embajador ecuatoriano que le grita cállate, que le dice cállate, no hables, no tienes que hablar. O sea, si el embajador del Ecuador trata así un asilado, te imaginas la postura de todo un Estado en relación a una persona que obviamente es un referente mundial del tema de libertad de expresión, alguien que se ha jugado su vida y sabe de eso. Bueno, está a un paso de ser deportado a los Estados Unidos para que sea condenado a muerte por hacer que el mundo vea cómo realmente funciona el realpolitik, ¿no? La diplomacia estadounidense en los procesos de desestabilización, de compra de políticos o cómo articulan con las fuerzas económicas de los países para que los gobiernos actúen en su favor. Eso es lo que hizo Julian Assange. Hablando de Assange y su estado en la embajada, ¿podríamos referirnos sin entrar en detalles a su estado de salud? Claro, está muy grave de salud. Él es una persona que no recibe sol durante casi 7 años. Tiene una serie de deficiencias de vitaminas, de producción de vitaminas. Tiene una serie ya de enfermedades que están enfermedades físicas, pero también hay un acoso psicológico, ¿no? Él tiene de cierta forma eso acompañamiento se observó con el arresto que estamos viendo acá de fondo. Claro. Que ocurrió hace algunas horas. Y otra cosa, ¿te acuerdas del gato, el famoso gato? Tal cual, entonces, sí, se hizo famoso, célebre. El psiquiatra, el psicólogo dijeron que era importante que Julian tuviera un ser vivo que lo acompañara y tuviera una mascota para que él pudiera cuidar todo, porque eso es parte de un proceso de supervivencia a un confinamiento. Bueno, el gobierno ecuatoriano ordenó el retirar el gato. O sea, puede parecer hasta lúdico, ¿no? Pero te retira el gato, que era una forma de Julian Assange superar ese espacio de confinamiento decidido por el mismo gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si no hay una capacidad de entender de que el gobierno ecuatoriano está mintiendo sistemáticamente y atropellando los derechos humanos para poder entregar a Julian Assange, el esfuerzo anterior era de crear una condición tan adversa de estar dentro de la embajada que Julian decidiera entregarse. Ese era el esfuerzo del gobierno ecuatoriano, para no quedarse con el onus, que ahora lo tiene, de haber entregado, haber permitido el secuestro de un asilado político ecuatoriano dentro de su territorio por fuerzas de seguridad de un país, de un tercer país. Es gravísimo. Esto puede llevar a un crimen de lesa humanidad, inclusive eso puede llevar a los tribunales internacionales. Y a eso podría englobar la última pregunta que te voy a hacer, a Mauri. ¿Qué lecciones deja lo ocurrido hoy? Además, esto viene a entrar como un capítulo más de la administración Trump. Sí, claro. Lenín Moreno es uno de los alfiles, es uno de los cachorros del gobierno estadounidense que actúan
para desestabilizar nuestra región. El Ecuador geopolíticamente no tiene el peso como Venezuela tiene, porque la economía no es tan grande, no es tan fuerte, no tiene unas fuerzas armadas tan con capacidad de despliegue militar. Entonces, pero ¿cuál es el rol entonces del Ecuador? El Ecuador, a través del liderazgo del presidente Rafael Correa, se transformó en una gran referencia a nivel mundial en términos de enfrentamiento, de retórica. Nosotros retiramos una base norteamericana, recordemos eso también, en la base de Manta. Le dimos el asilo al hombre más buscado del mundo por los gobiernos estadounidenses de manera ilegal, un perseguido político. Tuvimos la valentía de darle, el presidente Rafael Correa le dio el asilo. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? El Ecuador era un referente de esa lucha política, de demostrar que la autodeterminación de los pueblos puede enfrentar a un imperio del tamaño de los Estados Unidos. Entonces, Lenín Moreno actúa para desarticular a la región. Por eso él sale del ALBA, por eso entrega la sede de UNASUR a una institución privada, cosa que es absolutamente ilegal. O sea, él tiene esa forma de destrozar las articulaciones que el progresismo consiguió para tener una región mucho más fuerte política y económicamente para enfrentarse a otros bloques económicos. Y a su vez, lo que le está haciendo ahora con esto de aquí es la demostración de que él está cumpliendo un acuerdo político y económico con los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que los presidentes que están dispuestos a actuar con los Estados Unidos están dispuestos a atropellar la ley y pisotear a su pueblo. ¿Y el derecho del periodismo a nivel internacional? ¿Cómo queda? Ni qué decir, o sea, como que las empresas, primero comencemos por las empresas de comunicación privadas hegemónicas, mienten. CNN aprobó y promocionó la importancia de la invasión de Irak. Mataron 1 millón de iraquíes con base en una mentira que era el famoso Antrax, que era armas de producción. Nunca se descubrió nada. Y los imperios económicos, nadie, ningún medio de comunicación respondió política ni penalmente por eso. Entonces, cuando un hombre solo, con un sitio web, con voluntarios, logra demostrar que los Estados Unidos mentía, que los Estados Unidos asesinaba, y eso lo hizo público, y están los mismos documentos de los Estados Unidos, para que el mundo viera, entonces él es el que paga por eso. Cuando él dice la verdad, él paga, pero cuando los medios mienten y promueven guerras que matan millones de personas, las empresas no son condenadas. ¿Por qué el presidente o el director de noticias de CNN no está condenado también por el asesinato de 1 millón de personas en Irak, Afganistán, Libia? Miren lo que están haciendo contra Venezuela. Están creando una matriz, están mintiendo. Dice que ahora en la OEA existe un nuevo embajador. ¿Qué nuevo embajador? No existe un nuevo embajador, son matrices informativas mentirosas y los medios saben que es una mentira y la replican. Que no son todos los periodistas los que están desprotegidos. No, los periodistas que actúan para el imperio están protegidos, reciben buenos sueldos y siempre tendrán la cobertura diplomática, económica, seguridad. Ahora, aquellos que se juegan por la verdad pueden tener el fin que tuvo Julian Assange. Amaury, un millón de gracias por estas reflexiones para Telesur. Un honor. Gracias por todo. Lo propio. Era Amaury Chamorro, consultor político, analista internacional, nos estaba acompañando.